Muy buenos días, chicos y chicas del primer curso. En el día de hoy vamos a seguir con nuestra clase de matemáticas. Específicamente vamos a mirar la última clase de trigonometría, que serían los triángulos oblicuángulos. En este caso tenemos el triángulo, pero ya no es un triángulo rectángulo. Tiene la particularidad de que es un ángulo que no tiene ángulo recto. Nuestro triángulo sería el ángulo A, o sea, el triángulo A, B y C, en donde estos ángulos, tanto el ángulo A como el ángulo B y el ángulo C, no son ángulos rectos, por lo tanto no se puede aplicar los conceptos del triángulo rectángulo. Y tenemos como dato que el ángulo A vale 95 grados, el ángulo C es 65 grados y el lado C ya no es un cateto, es el lado C, es de 87,71 metros, y nos pide calcular todos los elementos desconocidos de ese triángulo. ¿Cómo lo vamos a realizar? Tenemos que aplicar un nuevo concepto, que sería el teorema del seno y el teorema del coseno. Para que nos sea más fácil, como ya tenemos dos ángulos, tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, y podemos calcular el ángulo A porque hay un concepto que dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo suman 180 grados. Entonces, por ese concepto podemos calcular uno de los ángulos faltantes. Como tenemos dos ángulos, podemos decir que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C suma 180 grados. Yo sé que mi ángulo B es 95 grados, no tengo el ángulo A, entonces el ángulo B es 95 grados más el ángulo C es 65 grados igual a 180 grados. Necesito encontrar el valor del ángulo A, entonces mi incógnita va a ser el ángulo A. Como acá tengo 95 más 65, puedo hacer la sumatoria y digo entonces que 65 más 95 puede pasar al otro miembro cambiado de signo, entonces voy a tener 180 que está en su mismo miembro, 95 que está sumando va a pasar restando, y 65 que también está sumando con respecto a, voy a pasar restando, y ahí ya voy a obtener el valor del ángulo A. Entonces 180 menos 95, y ese resultado menos 65 me da igual a 20 grados. Entonces el ángulo A es 20 grados. Necesito encontrar todos los otros elementos desconocidos. Ya habíamos dicho que tenemos el lado C, me faltaría el lado A y el lado B. Entonces, a partir de ahí puedo aplicar el teorema del seno o el teorema del coseno correspondientemente. Muy bien, en este caso podemos aplicar el teorema del seno, ya que, ¿qué me dice el teorema del seno? Según el formulario, el teorema del seno me dice que cualquier lado, en este caso el lado A, es directamente proporcional al seno del ángulo dado. Entonces puede ser igual a sobre seno del ángulo A, igual a B sobre seno del ángulo B. Y el lado C es proporcional al seno del ángulo C. Lo que vamos a hacer es ver qué datos contamos, con qué datos contamos en este caso. En este caso contamos con el lado C y contamos con el ángulo C, ¿sí? Pero tenemos un pequeño inconveniente, no tenemos el valor del otro lado, no podemos calcular el valor del lado B. Pero ¿qué pasa en este caso? Si trazamos la altura del lado B, podemos calcular esta parte del lado B, entonces ampliar dos veces y ya vamos a tener el lado B. Entonces ahí sí podemos aplicar el concepto del triángulo rectángulo. Entonces vamos a ver cómo queda. Bueno, en este caso yo puedo seleccionar o combinar 4 de los elementos teniendo 2 de los datos para hallar un tercero. En este caso yo tomé el lado B sobre seno del ángulo B igual al lado C sobre seno del ángulo C. ¿Por qué? Porque quiero calcular el lado B. Tengo el ángulo B, tengo el lado C y también tengo seno del ángulo C. Entonces
me es más fácil usar esa combinación. O puedo combinar A con B o A con C, o de cualquier manera, dependiendo, tenga que tener tres datos y una incógnita. Entonces lo único que voy a hacer es reemplazar. Yo quiero calcular el valor del lado B. Entonces esa va a ser mi incógnita sobre seno del ángulo B. El ángulo B ya sabemos que es 95 grados, igual a el lado C es 87,71 metros y el ángulo C es 65, entonces seno de 65 grados. Dijimos que queremos calcular el valor del lado B. Entonces, como esto es una proporción, puedo multiplicarlo en cruz. Entonces voy a tener seno de 95 grados por este y este por este. Entonces va a ser seno de 95 por 87,71 metros y seno de 65 por B. Entonces acá seno de 65 grados por B. Yo sigo queriendo el valor de B. Entonces va a ser seno de 95 grados por 87,71 metros. Como esto está multiplicando, va a pasar al otro miembro dividiendo en forma de seno de 65 grados y ahí ya voy a poder calcular el valor del lado B. Entonces, seno de 95 por seno de 95 por 87,71 metros dividido seno de 65 me da como resultado 96,4 metros. Y este es el valor del lado B. Ya tengo el valor del lado B, ya tengo el valor del lado C. Entonces puedo seguir aplicando para calcular los otros valores, para calcular el valor del lado A. Acá sí ya puedo aplicar el concepto de triángulo rectángulo si es que lo quiero. O si no, puedo seguir aplicando el teorema del seno. Como es teorema del seno, vamos a seguir aplicando el concepto de teorema del seno. Bueno, en este caso voy a seguir usando el valor de, quiero calcular el valor del lado A, tengo el seno del ángulo A, ya tengo el valor del lado B y también tengo seno del ángulo B. Entonces puedo aplicar ese concepto reemplazando. Voy a tener A es mi incógnita, seno del ángulo A, ya dijimos que el ángulo A acabamos de calcular y era 20 grados. Entonces va a ser seno de 20 grados igual a el lado B, ya calculamos, el lado B es 96,4, entonces 96,4 es mi lado B sobre seno del ángulo B. El ángulo B ya habíamos dicho que el ángulo B era 95 grados. Entonces yo quiero calcular este lado, que es el lado A. Puedo multiplicar en cruz nuevamente y voy a tener A por seno de 95 grados igual a seno de 20 por 96,4. Yo quiero calcular el valor del lado A, entonces A es mi incógnita y voy a tener seno de 20 grados por 96,4 que está en su miembro. Esto está multiplicando, va a pasar dividiendo, dividido seno de 95 grados y ahí ya voy a calcular el valor del ángulo A. Haciendo la multiplicación y la división de seno de 20 por 96,4 dividido seno de 95 me sale como resultado 33,09 metros. Y ahí tenemos ya obtenido las incógnitas, los tres lados y los tres ángulos. Y ahí está resuelto nuestro ejercicio.